Hola, ¿qué tal? El día de hoy, dentro del marco de la cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí, voy a presentar la conferencia titulada Importancia de la investigación cualitativa. Mi nombre es Perla del Refugio Escamilla Martínez y soy profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Primeramente, tenemos como objetivo que las personas que vean esta charla conozcan las bases de la investigación cualitativa desde una perspectiva teórico-metodológica para la comprensión y la solución de problemas sociales y educativos. La investigación cualitativa responde principalmente a las preguntas de ¿qué y cuántos? Por otro lado, la investigación cualitativa lo que quiere es conocer el porqué del fenómeno o el cómo sucede. Una definición que puede ser útil para todos es que es una categoría de diseños de investigación que extrae descripciones a partir de las observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografía, películas y artefactos, que también pueden ser artefactos culturales. Entonces, la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, quiere resolver el problema de fondo y viendo el por qué sucede y el cómo, a cambio de la investigación cuantitativa que quiere saber el qué y el cuántos. Algunos rasgos importantes de la investigación cualitativa es que nos aporta una gran conveniencia de métodos y teorías. Esto no le quita rigurosidad al proceso ni a este enfoque, simplemente que se adapta el problema de acuerdo o el método se adapta de acuerdo al problema y al fenómeno de estudio. Las teorías también pueden adaptarse a este fenómeno de estudio. Es un tipo de diseño de investigación que cuenta con más flexibilidad, ya que lo que pretende es precisamente conocer las perspectivas de los participantes y su diversidad. Es un tipo de investigación que se pone también en el lugar del otro y que le da voz a todas esas personas o a toda esa parte del fenómeno que de manera general no podríamos entender. Entonces, nos da también la capacidad de reflexión del investigador. Este es un aporte muy rico de la investigación cualitativa porque se puede dar esa capacidad, o sea, esta reflexión también es muy valiosa. Y también la misma investigación se reflexiona en sí en todo su proceso. Cuenta con una variedad de enfoques y métodos de investigación cualitativa. Hay diversos métodos, diversos enfoques también, y toda esta variedad enriquece mucho el poder ver el fenómeno de estudio. Otra cuestión importante es que la investigación cualitativa nos permite diseñar métodos abiertos que hagan justicia de la complejidad del método de estudio. Un método abierto quiere decir que se va configurando en cuanto se va dando el proceso de investigación. Es un proceso flexible e incluso es un proceso de ida y vuelta. Es un proceso donde vamos construyendo e incluso nos podemos ir regresando a otros pasos si vemos que algún método o alguna técnica no nos está aportando la suficiente información. Aquí el objeto de estudio es el factor determinante para escoger un método y no al revés. En la investigación cualitativa no vamos a partir de una estructura, un protocolo o una forma, un método o una técnica que la vamos a querer adaptar al problema y que así vamos a poder estudiar un montón de problemas, ¿no? Aquí primero tenemos que determinar bien, delimitar nuestro objeto de estudio, cuál es la problemática y a partir de ahí poder elegir un método que sea el adecuado para abordar ese problema o ese objeto de estudio. Con frecuencia estudian situaciones excepcionales y personas excepcionales a profundidad. Por lo tanto, los objetos no se reducen a variables individuales, sino que se estudian en su complejidad, en su totalidad y en su contexto. Esta es una de las cuestiones más importantes de la investigación cualitativa, porque también se estudia en su contexto cotidiano.
Otra cuestión importante es que nos permite comprender los procesos sociales estudiados. Los procesos sociales es todo lo que se está dando en la vida cotidiana. Los campos de estudio no son situaciones artificiales en el laboratorio, sino que son prácticas e interacciones de los sujetos en la vida cotidiana. Algo que estoy recalcando mucho es la vida cotidiana, o sea, es ver por qué sucede la realidad y cómo sucede en su cotidianidad. No es un proceso que tengamos que estar controlando variables, sino que vemos las variables en su estado natural, las categorías, y tratamos de verlas también en su cotidianidad para entender su complejidad y el por qué sucede. De hecho, también es importante resaltar que para poder llevar a cabo una investigación de tipo cualitativa, el investigador cumple una función muy importante. El investigador también se le conoce como un bricolayer, que es una especie de artista o una especie de diseñador, ¿verdad? De alguien que va armando diversas piezas para construir una realidad. Estos tipos de bricolayer puede ser metodológico, teórico, interpretativo, crítico o narrativo. El metodológico es aquel que lleva a cabo alguna de las técnicas de investigación como entrevistas, introspección o algunos estudios de reflexión. En la parte teórica, que también la cumple el investigador cualitativo, es que tiene que leer, tiene que conocer el problema, tiene que manejar paradigmas de interpretación para ver cómo va a interpretar esa realidad a la cual se está enfrentando y de la cual está recabando datos. Tiene que ser una persona crítica que usa la dialéctica y la hermenéutica. Y es narrativa, ¿por qué? Porque va narrando la realidad, en sí va creando relatos. Por lo tanto, también un investigador cualitativo posee mucha flexibilidad, mucha apertura. Son capaces de usar la triangulación como forma de validez o alternativa de ella. Trabajan bajo sus propias experiencias, le encuentran un significado al mundo y trabajan con multimétodos. Entonces, para poder llevar a cabo una investigación cualitativa, como investigadores nos tenemos que convertir en esto, en personas flexibles, artistas que vamos interpretando la realidad y vamos armando piezas de tal forma que utilizamos también la hermenéutica y la dialéctica para poder interpretarla a través de diferentes paradigmas. Por lo tanto, otra bondad, por otro lado, quiero resaltar también un poquito las bondades de la investigación cuantitativa, porque es importante que si bien estoy resaltando la importancia de la investigación cualitativa, esto no quiere decir que se contrapone con la investigación cuantitativa o que se crean dos especies de bandos, ¿verdad? De cuál está a favor de una o de otra, sino que simplemente puede ser un enfoque que complementa a una investigación cuantitativa. Una investigación cuantitativa es también muy importante porque operacionaliza relaciones teóricas, mide y cuantifica fenómenos. Esto nos permite también la generalización de resultados, instrumentalizar y cuantificar para poder entender y reforzar ciertas clases de datos, interpretarlos e incluso verificar hipótesis. Entonces, la investigación cuantitativa puede ser un primer paso para entender un fenómeno, para poderlo generalizar, para poderlo categorizar. Y después de ahí podemos entrar con un enfoque cualitativo, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Es muy importante que para poder entender qué es la investigación cualitativa, podamos entender las diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo es un positivismo lógico que busca hechos o causas. Por el otro lado, el enfoque cualitativo es fenomenologista. Quiere comprender la conducta humana. El enfoque cuantitativo tiene una medición penetrante y controlada, mientras el enfoque cualitativo es una observación naturalista y sin tanto control. El enfoque cuantitativo es objetivo, mientras que el enfoque cualitativo es subjetivo. El enfoque cuantitativo se queda al margen de los datos. El enfoque cualitativo está próximo a los datos y a la perspectiva dentro del dato. El enfoque cuantitativo es orientado al resultado,
mientras que el enfoque cualitativo es orientado al proceso. El enfoque cuantitativo generalmente también tiene un método que es hipotético deductivo. Parte de una hipótesis y esta hipótesis parte de algo general y queremos ver y observarlo en la realidad. Esta es una gran diferencia porque el enfoque cualitativo, su enfoque es más descriptivo y sobre todo inductivo, parte de la realidad. O sea, de la realidad y de los hechos observables es como se empiezan a generar las generalizaciones. Por lo tanto, el enfoque cuantitativo, su objetivo principal es generalizar y el enfoque cualitativo no, porque parte precisamente de los datos, de la realidad y sabe que la realidad es cambiante. El enfoque cuantitativo es particularista, mientras que el enfoque cualitativo es holista. Una última diferencia es que el enfoque cuantitativo asume que la realidad es estable y el enfoque cualitativo no, asume que la realidad es dinámica y es cambiante. Por lo tanto, a mí me gusta siempre enseñarles un iceberg, porque esto nos da mucho entendimiento de cuál es la importancia del enfoque cualitativo. Cuando tenemos un iceberg, ¿verdad? Podemos ver la punta y en esta punta está lo que se puede observar. Por ejemplo, palabras, actores, comportamientos, observamos, ¿verdad? Es lo que se puede ver. Esto es algo muy descriptivo y que también el enfoque cuantitativo nos ayuda a verlo. En el enfoque cualitativo lo que queremos es entrar en lo que está abajo del iceberg, ¿verdad? ¿Qué es lo que crea esas conductas? ¿Qué crea esas palabras y esos comportamientos? Esto no observable, como no es observable, tenemos que tener esta capacidad de entrar en esta realidad. Es como, en esto no observable es ver las interpretaciones, cómo las personas interpretan el mundo y la realidad, cómo nos sentimos respecto a ciertos valores y cómo deberían ser reflexionados en una situación específica en la vida diaria, como trabajar, socializar. Estos valores centrales son ideas aprendidas de lo que a lo mejor consideramos a lo que es Dios, a lo que es bueno, a lo que es malo, a lo que es deseable, a lo que es entendible, a lo que es aceptable e inaceptable. Todas estas interpretaciones y valores centrales vienen construidos de cuestiones religiosas, históricas, de los medios, de factores que nos fueron formando, económicos, la familia y los sistemas educacionales. Todos estos son los que nos forzan, ¿verdad? Nos crean, nos definen y moldean los valores centrales de una cultura. Entonces, cuando vemos ciertas conductas y comportamientos, lo que queremos es entender qué los origina, cómo se interpretan y qué es el valor central que está dentro de esa conducta observable. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver algo que está desarrollado, ¿verdad? Una habilidad, un conocimiento que es visible, pero no sabemos de dónde viene ese conocimiento o esa habilidad. ¿Por qué? Porque lo que se esconde detrás de eso es una actitud, es un valor, es la autoimagen de la persona, lo que lo motiva, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver es principalmente esto que está escondido. Otro ejemplo muy claro es cuando vemos las malas conductas de los niños. Por ejemplo, que pegan, que echan mentiras, que hacen rabietas, que hacen malas contestaciones. Y queremos entender esto por qué sucede, ¿verdad? Es a lo mejor por una necesidad de conexión, necesidad de sentirse útil, es una conducta propia de la edad, necesidad de pertenencia o creencias erróneas. Esto es lo que se le llama la teoría del iceberg, ¿verdad? Que nos dice qué hay detrás de una mala conducta de un niño. La investigación cualitativa nos ayuda a entrar en esto, en saber qué hay detrás de una conducta. Por lo tanto, es importante conocer las perspectivas de la investigación. Aquí lo que queremos es estudiar el sujeto A y sus puntos de vista y el sujeto B y sus puntos de vista. Analizar qué tienen en común estos puntos de vista o qué hay en esta interacción. Hacer un análisis de la interacción y de los recursos. Lo que también comprende la construcción y la interpretación.
Aquí en la investigación cualitativa es muy importante también, juega un papel muy importante en los textos como versiones del mundo. Los textos nos referimos a todo aquello que se ha publicado o a todo aquello que se ha escrito sobre las conductas, sobre las interpretaciones, incluso otras investigaciones. Todas ellas nos van dando una versión del mundo. Cuando somos un investigador, perdón, cualitativo, vamos a tratar de crear un texto que narre todo eso que estamos encontrando, toda esa interpretación, no solo de nosotros, sino las interpretaciones que también los demás le dan a ese problema. Esta interpretación se va construyendo, nos ayuda mucho la experiencia y la interpretación que le vamos dando a esto. Por lo tanto, el ambiente natural y social, los acontecimientos, las actividades, se van generando en este texto. Los vamos comprendiendo, le vamos dando una atribución de significado. La hermenéutica es una herramienta fundamental en la investigación cualitativa, porque nos ayuda a reconstruir el arco entero de las operaciones por las cuales la experiencia práctica se provee ella misma de libros, de autores y lectores. Esto es algo muy enriquecedor, porque no es nada más estar interpretando bajo mi experiencia y bajo mi paradigma y bajo mis creencias como investigador, sino que yo me valgo de otros autores, de otras validaciones, de otras teorías que me van a ayudar a interpretar, no nada más bajo mi juicio, sino también bajo el juicio de otros, y por lo tanto tratar de ser más objetivo ante el hecho. Esto parecerá como un colorario. Al final de este análisis, el lector es ese operador por experiencia que asume haciendo algo. El acto de leer, la unidad del recorrido de toda esta mímesis a la mímesis, pasando a la mímesis, es tratar de imitar la naturaleza. No vamos a poder hacer tal cual una fotografía de lo que está sucediendo, pero vamos a tratar de imitar y darle una interpretación a este hecho. Bueno, lo primero que se debe hacer es generar una pregunta de investigación. Este es un análisis, este es un proceso muy general de una investigación cualitativa en donde primero formulamos una pregunta general. Nos formulamos estos conceptos sensibilizadores, o sea, los que nos van a ayudar, los conceptos a entender primeramente el objeto de estudio. Seleccionamos un grupo de investigación con el cual vamos a estudiar esta pregunta. Vamos a diseñar un método y un método apropiado, hacer un diseño de investigación. Vamos a evaluar y reformular estas preguntas. Por eso les decía que la investigación es un proceso recursivo. Yo puedo incluso reformular las preguntas que me había hecho en un principio. Recogemos datos, los analizamos, tratamos de dar una generalización o de evaluar ese caso y formulamos los hallazgos. Por lo tanto, la fase 1, el investigador es un sujeto multicultural que, bueno, no se debe dejar de guiar por una cultura, por una religión o por cierto precepto. La historia y tradiciones de la investigación, ni los conceptos del self o del otro. En la fase 2, nos tenemos que situar bajo un paradigma y una perspectiva teórica. O sea, bajo qué paradigma vamos a tratar de interpretar esta realidad. Hay diversos paradigmas como el positivismo, el constructivismo, la hermenéutica, la teoría crítica y el interpretativismo. La fase 3 es la estrategia de intervención, en donde ya, dependiendo del diseño, ya sea un estudio de caso, etnografía, fenomenología, teoría fundamentada o investigación-acción, pues entramos en contacto con el objeto de estudio. En la fase 4, que es donde tenemos ya la recogida de datos, analizamos, hicimos entrevistas o usamos las técnicas de investigación como observación, documentos, grupo focal o etnografía. Y finalmente viene la parte de interpretación y evaluación, ¿verdad? Que es todo un arte, ¿verdad? Aquí usamos criterios para juzgar la adecuación, la escritura como interpretación y las tradiciones de evaluación. Es la investigación aplicada. Por lo tanto, la investigación cualitativa se utiliza para comprender la perspectiva de los participantes. Se usa también en temas poco explorados. Trata de profundizar en la percepción subjetiva de los participantes, experiencias, opiniones y significados, y explica los porqués de un evento. Por lo tanto, se conduce en ambientes naturales y no se controlan variables. Otras características es que es muy inductiva, va de lo específico a lo general.
Trata de profundizar en ideas, de contextualizar el fenómeno. Se pueden modificar los instrumentos existentes. Tiene una gran riqueza interpretativa y va más allá de solo describir el fenómeno. Sin análisis no hay indagación cualitativa. Algunas de las perspectivas de investigación en investigación cualitativa pueden ser el interaccionismo simbólico, la fenomenología. Algunos métodos pueden ser las entrevistas, los grupos de discusión, la recogida de documentos. El análisis hermenéutico de estas estructuras se puede hacer bajo el psicoanálisis, el estructuralismo genético, el registro de interacciones, fotografía, películas, por ejemplo. La interpretación, pues, tiene que ver con el análisis de contenido, el análisis narrativo, los métodos hermenéuticos de los cuales podamos echar mano para interpretar esa realidad. El análisis del discurso, muy importante, análisis de documentos, análisis de conversación, la hermenéutica objetiva y la hermenéutica profunda. Les agradezco mucho la atención a esta charla. Espero que con esto ya tengamos un poco de más claridad de la importancia de la investigación cualitativa y cómo nos puede ayudar a resolver fenómenos sociales, muchos que estamos atravesando actualmente. Les dejo mi correo electrónico perla.esmtz@gmail.com y en Facebook, mi página, me pueden encontrar como Perla Escamilla. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos en la siguiente semana de Ciencia y Tecnología. Hasta luego. Hola, mi nombre es Elinita y el día de hoy estoy de visita en mi hospitalito. ¿Me acompañas? El Centro Universitario de Prevención y Promoción para la Salud, CUPS, brinda atención a niños grandes, pero hoy me van a mostrar cómo sería la atención a niños chiquitos en una unidad de salud. En un primer momento, la enfermera va a valorar tu estado nutricional, es decir, revisa tu peso y tu talla, para poder calcular el índice antropométrico peso sobre talla, a través del cual se reflejan las características de tu cuerpo, y con ello puedes saber si estás sano o no. El médico valora otros aspectos de tu cuerpo en base a los síntomas presentados. Puede hacer uso de un estetoscopio para revisar cuántas veces late tu corazón y el número de respiraciones, o un otoscopio, que es un aparato con el cual examina cómo se encuentra tu oído. El dentista te revisa los dientitos y para ello requiere de un sillón dental que facilita su trabajo y con lo cual realiza varios procedimientos. Por ejemplo, valora la salud de tus dientes y encías para proporcionar un tratamiento acorde a tus necesidades. Pero eso no es todo, la enfermera hace otras actividades, como realizar la prueba EDI, que es una herramienta para detectar problemas de desarrollo en menores de 5 años. Y como yo tengo 3, en este momento soy capaz de dibujar a una persona, platicar algo de lo que hice ayer y decir los nombres de 2 o más números. Y si algún día me enfermo, ¿qué va a pasar? 3 cosas pueden suceder. La primera, será necesario hacerme estudios, y para ello se ocupa un laboratorio, en el cual hay muchos aparatos, en este caso un microscopio, que permite observar objetos demasiado pequeños como las células que componen tu sangre. La segunda, podría requerir un tratamiento para aliviar mis síntomas. Como muestra de ello, el médico y la enfermera, a través de sus estudios e investigaciones, pueden realizar intervenciones seguras. Por ejemplo, administrar un suero o dar un tratamiento a base de medicamentos. Y la tercera, podría ser que requiera una operación, para lo cual será necesario un quirófano, que es un espacio con condiciones específicas y lleno de muchos instrumentos y aparatos, como un monitor que registra el número de latidos de tu corazón y respiraciones mediante parches que se colocan en tu pecho. Ahí también habrá personal de salud que realiza un sinfín de acciones basadas en la ciencia, para que éstas sean no solo seguras, sino también efectivas para mantener nuestra salud. Estos son algunos de los procedimientos por los cuales los niños grandes y chiquitos como yo recibiríamos atención en salud.
Fue un placer contar con tu compañía en una visita a mi hospitalito. Hasta la próxima.